Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de lección. Agradecido por la clase. Las que van conectando sus compañeros. Vamos a un poco pasar. Buenas tardes, Rosario. ¿Me copias? Hola, hola, Rosario, ¿me escuchas? Por favor, no van a olvidarse. Acá vamos a poner. Creo que Rosario está sin audio. Sin embargo, por favor, no olviden registrarse en el chat, jóvenes. Buenas tardes, José Gabriel. ¿Me copias? Creo que también está sin micrófono. Hola, Nayeli. Buenas tardes. ¿Cómo me copias? Alison. Buenas tardes. ¿Cómo me escuchan, chicas? ¿Bien? Deslice, ¿le escuchamos bien? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Daremos unos 5 minutos para que los compañeros se sigan conectando. Les decía que por favor no olviden registrarse en el chat. Es importante para temas de información de asistencia. Y mientras se van conectando los que faltan, pues el día viernes 23 de este mes, 23 de abril, es nuestro examen de primer parcial. Está señalado en el cronograma que se nos ha pasado a todos absolutamente, ¿cierto? Entonces, el día miércoles, que es nuestra clase regular antes del examen, va a ser la clase de retroalimentación para el examen. Ya, la definición de todos los temas que van a entrar al examen. Y en la retroalimentación vamos a tocar un repaso general desde el primer tema hasta el tema que va a ingresar al examen. ¿Ok? Estimo que absolutamente todos han ingresado a plataforma Moodle. Que dicho sea de paso, hay un trabajo práctico que con bastante anticipación se ha subido. No esperen el último día, por favor, porque con seguridad que en las otras materias también les han dado sus trabajos prácticos, ¿cierto? Entonces, la modalidad de examen, chicos, ustedes ya la conocen perfectamente. El viernes 23, como está señalado, en el horario de nuestras clases, va a estar habilitado en el mismo periodo del examen con una duración que lógicamente ustedes ya la conocen, ¿no? Y que el día miércoles vamos a determinar y poner las reglas del juego más bien para que sepan de dónde a dónde va a constituir el primer parcial. Bien, empecemos. Son 17:05. La última clase, prácticamente el día viernes, vimos el tema de la expropiación. Hubo en anteriores oportunidades algunas preguntas sobre el tema agrario, que no es específicamente tema de nuestra materia, el sector agrario, pero en relación a la figura de la expropiación, ¿no? Fuera de los pormenores que tocamos en clase, considero importante reforzar ese tema para que no quede absolutamente ninguna duda
y hacer una comparación de qué es lo que ocurre con respecto al sector agrario, si existe o no existe expropiación, tomando en cuenta que, como bien les había dicho, la expropiación viene a ser una limitante al derecho absoluto de propiedad, ¿cierto? Y es una limitante, ¿por qué? Porque posterga, porque restringe, porque priva, como dijimos en la clase pertinente, priva de ese derecho absoluto al propietario, pero por dos causas fundamentales que son de interés colectivo, jamás de interés particular, ¿ya? Una expropiación no se tendría que dar, no tendría que operar si se tratara de intereses enteramente particulares, sectarios o de grupo. Una expropiación, es decir, esa privación del derecho absoluto de propiedad privada que tenemos cada persona y está reconocido no solo en el Código Civil, sino también en la Constitución Política del Estado, únicamente tendría que operarse por necesidad y utilidad pública o porque no cumple una función social. ¿Cierto? Si hablamos de que no cumple una función social, estamos hablando que no es nada beneficioso para la sociedad, para el colectivo. Y si establecemos que la causa es por necesidad y utilidad pública, el beneficio que vaya a generar esa expropiación de esa propiedad privada definitivamente tiene que ser para el beneficio colectivo, para el beneficio común, jamás particular. ¿Ya? De ahí que el Estado, y cuando hablo de Estado les había dicho, estamos hablando de alcaldías, de gobernaciones o cualquier otra entidad estatal, ¿sí? Que representan lógicamente al Estado, es el único legitimado y habilitado por ley para poder expropiar. El único. Nadie más puede expropiar, chicos. Ya, nadie más. No puede una organización social, una organización de control social, como se llame, una persona particular, una empresa, nadie. El único habilitado para poder expropiar es el Estado. Y escúchenme bien, ¿por qué? Porque esto va a ser pregunta de examen. Veremos hasta dónde abarca el examen como tal. ¿Listo? Entonces, el Estado, y lógicamente, lo puede hacer de dos maneras. El Estado puede iniciar de oficio una expropiación, y cuando hablo de oficio, quiere decir por voluntad propia, en base a los proyectos que haya podido plasmar, que haya podido a futuro diseñar para el beneficio del bien común. El destino al que se le pueda dar una expropiación realizada por el Estado podría ser un hospital de un nivel determinado, podría ser una posta sanitaria, un centro policial, un centro cultural importantísimo, puede ser un inmueble de equipamiento para alguna zona que beneficie al colectivo, cosas así, ¿no? O puede ser a requerimiento de la parte interesada, que pueden ser alcaldías, pueden ser gobernaciones, pueden ser OTBs que le pidan al Estado que se les construya en su zona una posta sanitaria. Entonces el Estado revisa y ve dónde puede abarcar y realizar esa expropiación para poder hacer esa posta sanitaria que va a ser de beneficio común, reitero, de beneficio colectivo, jamás va a ser para beneficio particular. Marcelo, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Siempre me pregunto a través del tiempo y todo lo que ha pasado, en un caso, bueno, de un colega o un amigo Ajá. en Beni, es lo que me han comentado de que ha aparecido petróleo. Ya. ¿El gobierno tiene toda la facultad de poderlo expropiar ese terreno? Sí, sí. Les cuento que eso seguramente lo van a llevar en derecho minero o en derecho de hidrocarburos.
Pero si revisamos la Constitución anterior y la nueva Constitución Política del 2009, establece que el Estado tiene el dominio originario de todos los yacimientos minerales, petroleros y demás. Cuando la Constitución establece que el Estado es el único que tiene dominio, está hablando de la facultad que tiene para poder expropiar. ¿Ya? Entonces, si han encontrado, claro que sí. Como la Constitución dice que el Estado tiene, el único que tiene dominio sobre estos yacimientos, entonces con seguridad va a expropiar. ¿Listo? Con seguridad. Bolivia, en ese sentido de los recursos naturales, renovables o no renovables, en este caso no renovables, se acoge a una tesis, se maneja así en materia minera y hidrocarburífera, a una tesis que reconoce que las propiedades de los yacimientos, los minerales, hidrocarburos y demás, le pertenece al Estado. El dominio le pertenece al Estado. Por ejemplo, Estados Unidos maneja una tesis contraria. Cuando en una propiedad privada el propietario encuentra, por alguna razón, causa, trabajos, lo que sea, algún tesoro, petróleo, llamemos así, el Estado no le puede expropiar, porque utiliza una tesis distinta, Estados Unidos. No sé si se acuerdan, había una serie de unos en Estados Unidos, de una familia que encuentra petróleo en su propiedad y se trasladan porque se vuelven millonarios. ¿Cómo se llama esta? Es antigua. Los ricos de Beverly Hills, ¿puede ser? ¿Alguien ha visto? Sí, doctor, muy antiguo, demasiado antiguo diríamos, sí. ¿No? Por ejemplo, esa serie está basada en que en Estados Unidos encuentra accidentalmente, superficialmente petróleo y el Estado no le expropia. No le expropia. Él puede explotar, puede concesionar como propietario privado y lógicamente genera cualquier cantidad de dinero, ¿no? En cambio, Bolivia no. Desde el mandato constitucional, el Estado, solo el Estado tiene el dominio originario de estos yacimientos. ¿Listo? Bien, veamos, es un documentalcito, creo que ya somos 15 en la clase y siempre agradeciendo su asistencia, chicos. Veamos entonces de la información del tema de expropiación que hemos visto desde el punto de vista civil. Veamos qué pasa con el sector agrario en Bolivia, ¿no? Cómo funciona, si se da o no se da la expropiación para que el conocimiento quede lo más completo posible. Voy a silenciar mi micrófono para dar lugar al audio del documental y por favor escuchen, creo que es 10 minutos, 8 minutos el audio. Mi nombre es Gustavo Soto y hoy en este video vamos a hablar sobre 5 puntos muy importantes del derecho agrario. Reversión, expropiación, dotación, adjudicación y saneamiento agrario. La reversión agraria. Serán revertidas al dominio originario sin indemnización alguna cuando el uso que se hace de ellas perjudica al interés colectivo. El procedimiento para la reversión de tierras inicia con una demanda interpuesta por el INRA, la cual puede ser de oficio o a petición de parte. El INRA emite una resolución. Esta resolución es la que va a indicar o va a confirmar la reversión de las tierras y con esta resolución las tierras se inscriben a nombre del Estado. Las causales son todas las que indica el artículo 52 de la ley 1715, pero podemos mencionar las más comunes, que son el abandono de la propiedad, el incumplimiento total o parcial de la función económico-social. Están exceptas de reversión las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente. Expropiación agraria.
La expropiación agraria procede por causa de utilidad pública, calificada por ley o cuando no cumple la función económico-social. Esto previo pago de una justa indemnización. Así lo dispone el artículo 58 de la ley 1715. El artículo 59 de la misma ley señala como causales de utilidad pública el reagrupamiento y la redistribución de la tierra, la conservación y protección de la biodiversidad, la realización de obras de interés público. ¿Cuáles son las modalidades de distribución de tierras fiscales en Bolivia? Según la ley 1715, las tierras fiscales serán dotadas comunitariamente o adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante trámite administrativo. En consecuencia, son dos las modalidades que la ley INRA establece para la distribución de tierras fiscales, que son la dotación y la adjudicación. La dotación es gratuita y solo es procedente para comunidades campesinas, pueblos o comunidades indígenas y originarias. La adjudicación, a diferencia de la dotación, determina el pago al Estado por la tierra que se recibe. Pueden adjudicarse, o mejor dicho, pueden comprar tierras las personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos correspondientes. Los funcionarios del Estado, las personas que, o empresas habilitadas o contratadas por el Estado, y las personas extranjeras no podrán ser dotadas o adjudicadas de tierras fiscales en el territorio nacional. Saneamiento agrario. Definición. El saneamiento agrario es el procedimiento técnico-jurídico transitorio. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es el de consolidar el derecho propietario en los predios que cumplen la función económico-social y ordenar el tema de saneamiento de tierras. Su aplicación. El saneamiento se aplica en procesos agrarios que tienen antecedentes en títulos ejecutoriales, los que están en trámites o simplemente son predios que están bajo la condición de posesión legal. ¿Aún tienes dudas con la definición? ¿Por qué se dice que el saneamiento es técnico? Porque la mensura o medición de las parcelas y la validación de las funciones sociales y socioeconómicas están a cargo de técnicos especializados en las ciencias de la tierra y avalados por el INRA. ¿Por qué se dice que el saneamiento es jurídico? Es jurídico porque intervienen profesionales del derecho en la revisión de los documentos, así como la redacción de actas y notificaciones a los involucrados, para solicitar sus firmas en señal de conformidad con la distribución de los linderos en conflicto. Le da un carácter jurídico. ¿Por qué se dice que el saneamiento es transitorio? Es transitorio porque debe hacerse en un plazo establecido previamente por ser un trámite administrativo. Modalidades del saneamiento. Las modalidades son tres. Tenemos el SAMSIN, que es el saneamiento simple, y son solicitados a petición de las partes de oficio en las situaciones de áreas en conflicto. Tenemos también el CAPSAM, que es el saneamiento integrado al catastro. Esta se la realiza únicamente de oficio en propiedades ubicadas en áreas catastrales. Y por último tenemos el saneamiento de tierras comunitarias originarias, que esta es solicitada de oficio y a petición de las partes. Etapas del saneamiento. En las etapas del saneamiento podemos mencionar, y son tres: la etapa preparatoria, la etapa de campo y la etapa de resolución y titulación. En la preparatoria, la cual comienza con un diagnóstico general, delimitando el territorio a sanear, identificando la existencia de los títulos ejecutoriales, así como los que estén pendientes o en trámite. En resumen, en esta etapa se diagnostica, se planifica y se emite la resolución del inicio del procedimiento, la cual debe ser publicada por un medio de circulación nacional. Bien, chicos. A ver, hasta ahí nos interesa. Conclusión. ¿Hay o no hay expropiación en el sector agrario?
Sí, doctor, porque como dice el lema, el que trabaja la tierra es el propietario, Ya, ¿verdad? expropiación. ¿Y cuáles habían sido las causas que generan la expropiación incluso en el sector agrario? La falta de uso. Ya, una. ¿Qué más? ¿Han visto ustedes? ¿Cuáles son las causas de expropiación en el sector, en el Código Civil, tratándose de propiedades privadas? ¿Por qué causas se puede generar la expropiación? ¿Quién se acuerda? ¿En qué casos procedería que me priven de mi propiedad privada mediante la expropiación? ¿Mm? ¿No se acuerdan, chicos? ¿Nadie? Necesidad o utilidad pública puede generar la expropiación. O porque ese bien inmueble no está cumpliendo una función social. Puede generar la expropiación. Acabamos de ver ese pequeño documentalcito que habla de la expropiación en el rubro agrario. Hay expropiación y las causales son las mismas. Por necesidad o utilidad pública o porque no cumple una función social. ¿Se dan cuenta? Doctor, Sí, adelante. ese es el artículo 57, ¿verdad? ¿De cuál me hablas, Verónica? ¿De la agraria o de la civil? De la que está hablando ahorita, de la civil. Sí, sí. Además, hay que tener claro lo siguiente. La propia Constitución Política del Estado reconoce la expropiación. ¿Y por qué la reconoce? Porque es una actividad que únicamente la puede ejercitar el Estado. ¿Ya? Porque es una actividad que se va a habilitar por necesidad o utilidad pública, ¿ya? Cuando sea, por eso reitero siempre, cuando sea de beneficio para todos en general, para nadie en particular, cuando sea de beneficio colectivo, es decir, para toda la sociedad, y cuando ese bien inmueble no está cumpliendo una función social, se ha convertido en un foco de basura, se ha convertido en un nido de delincuentes, genera zozobra, miedo, temor, inseguridad en la zona. Definitivamente no es nada positivo para la sociedad. Ahora, lógicamente, ustedes han visto, por eso escogí ese pequeño documentalcito, la expropiación puede ir de oficio o puede ir a petición de parte, tal cual les había dicho. De oficio significa que el Estado lo puede hacer por iniciativa propia, sin que nadie se lo pida, ¿ya? O a petición de parte cuando alguna organización social o alguna propia autoridad que se auxilie de alguna otra de alta instancia, de una instancia superior, puede pedirle al Estado mediante sus instituciones habilitadas que proceda a la expropiación de cierto predio, de cierto bien. Lo mismo pasa con las reglas del Código Civil. Cuando una propiedad resulta que se ha proyectado en el plan maestro, y eso, y les digo una cosa, a ciencia cierta y un caso real, no sé si alguien vive por Villa Moscú, quizás me va a ubicar. En el plan regulador maestro que la alcaldía maneja, ahorita no me acuerdo las calles,
pero es en la zona de Villa Moscú. Existe el proyecto de habilitar una avenida de doble vía, no sé de cuánto ancho es la vía, cada una de ellas, pero desde hace antiquísimos años atrás, 70, 50 años atrás, en lo que la alcaldía proyectó como una avenida de doble vía, ¿ya? Existen viviendas consolidadas. Y a raíz de aquello, ninguna autoridad de turno ha podido habilitar esa doble vía, esa avenida. El asunto pasa por lo siguiente, chicos. ¿Cuál es el tema, el factor que impide a veces que el Estado, las alcaldías, las gobernaciones, quiero decir, no pueda realizar la expropiación de un determinado predio o lugar? Es el pago del justo precio. Así manda la Constitución, así dice el Código Civil. Es el pago del justo precio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando van los personeros, los técnicos habilitados a realizar cierta inspección técnica para determinar rasantes, líneas, ejes y lo demás, ¿cierto? Y brindan su informe, aditamentado a ese informe tiene que ir un presupuesto, cuánto hay que pagar, ¿cierto? Y cuando revisan montos por zonas, cantidad de servicios y lo demás, resulta que el Estado, ya sea alcaldía, gobernación, no tiene presupuestado ese monto. Y si no tiene presupuestado ese monto, puede ser de necesidad y utilidad pública, puede ser porque no cumple una función social, lo que les habilita y genera el derecho a expropiar al Estado. Pero si no tiene para pagar el justo precio, ¿lo hará? El propietario del predio, del inmueble que se vea afectado, se va a defender legalmente. Típico y excelente ejemplo, ¿qué ha pasado con el hipódromo? En el hipódromo tenía que hacerse, creo que un estadio, el famoso Batán, ¿cierto? El Estado tenía, creo, suficiente dinero para expropiar, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se lo ha hecho? Ya después surgieron sugerencias como que se haga un hospital, una ciudadela hospitalaria, o sea, todo ha surgido. ¿Por qué no se lo ha hecho? ¿Escucharon noticias? ¿Escucharon comentarios ese entonces, hace 2 años o 3 creo que fue? Que lógicamente el hipódromo, el club hípico del hipódromo se ha defendido legalmente. ¿Quién conoce alguna información del por qué no se consumó, no se consolidó esa expropiación? Creo, doctor, buenas tardes, doctor. Creo que este Batam pertenecía al Colegio de Arquitectos, doctor, si no me equivoco. Bueno, el hipódromo entiendo que es una sociedad de carácter civil, ¿no? Es una propiedad privada que pertenece a persona jurídica, la cual está compuesta seguramente por socios. Es una entidad sin fines de lucro, ¿no? Asumió defensa legal, ¿no? Pero ahí había una contradicción. La ley dice que la expropiación procede cuando es de necesidad o utilidad pública y 2, cuando no cumple una función social, pero previo pago de un justo precio, ¿cierto? Creo que hasta el final tenía entendido que lo que querían era construir un estadio, ¿no? Un estadio llamado el Batán o en formato Batán, pero no pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no pudieron? Doctor, si no estoy mal es porque el hipódromo cumple una función social. Excelente, Nicole. Sí, fíjense, hay un análisis legal que se hizo, se publicó creo que hasta en el Face, en relación a la expropiación como aquel instituto jurídico que es una limitante a la propiedad privada, ¿no? Y en ese análisis jurídico establecieron lo que un poco Nicole dice. A ver,
Sentémonos y analicemos con cabeza fría, más o menos así, ¿cierto? La expropiación es un instituto jurídico cuya legitimación activa, es decir, el único que está habilitado, la tiene el Estado. Perfecto. Ojo que el Estado tiene poder, ¿cierto? Fuera del poder político tiene poder económico. Así tendría que ser. Bien, no va a ser mucho problema pagar los millones. Creo que no sé cuántos millones, de no sé cuántos millones hablamos. Pero veamos en el caso Bolivia, específicamente en el caso del hipódromo, decían ellos. La legislación civil boliviana establece que son dos casos por los que podría proceder, o dos causales por las que podría proceder una expropiación. Una, necesidad o utilidad pública. Dos, no cumple una función social. Analicemos cada una de ellas. Vayamos por la función social. El hipódromo demuestra en el litigio al que se mete que definitivamente cumple una función social. ¿Cierto? Y demuestra que no solamente la función social la tiene que hacer para con la sociedad, con las personas, con el conglomerado de habitantes. No, con el medio ambiente, con el reino animal, con el reino vegetal y con un reino más que aparece según ellos, que era el reino infantil. Manejaba escuelas de fútbol, manejaba escuelas de hipismo se llama, ¿no? El de caballitos. Sí, creo que sí, ¿cierto? Definitivamente esa causal, si el Estado lo estaba manejando, quedó desvirtuada. Quedó desvirtuada. Sí cumplía una función social. Vayamos a la otra causal. Necesidad y utilidad pública. ¿Sí? Un estadio para 60,000, para un público con una capacidad de 60,000 personas, creo que era. ¿Es de necesidad y utilidad pública? ¿Qué creen ustedes? ¿Era urgente o es urgente? No. No. Entonces, ¿qué pasó con el Estado? ¿No hizo una buena lectura? ¿No hizo un buen análisis? De ahí que, como vimos la anterior clase en este tema de la expropiación, chicos, hay la figura de la reversión. Porque si bien la propiedad privada, la que nosotros tenemos, está reconocida en la Constitución 56, creo, si mal no recuerdo, está reconocida en el Código Civil, está garantizada por la Convención Americana de Derechos Humanos, porque todos tenemos derecho a la propiedad privada, ¿cierto? La expropiación viene a ser una limitante a ese poder absoluto del derecho propietario. Es lógico, pues, que las causales por las que procede deben estar respaldadas y bien fundamentadas, ¿cierto? Y bien fundamentadas, independientemente del justo precio. Entonces, en este análisis se advierte que el Estado, si bien contaba con el poderío, el dominio económico, no respaldó, no existe suficiente fundamentación para demostrar las dos causales de procedencia de la expropiación. Ya después de las primeras batallas legales que libraron, ¿no? Nace la noción de que entonces que se haga una ciudadela hospitalaria, tarde. Cuando se presenta un proyecto de expropiación, ¿no? Es una ley, es mediante una ley que se da la expropiación, porque le estás restringiendo, le estás privando del derecho propietario a un privado, a un civil.
Y de ahí que no prosperó. De ahí que es importante entonces analizar con mucha serenidad y con mucho tino, ¿sí? Si algún proceso de expropiación prospera o no prospera. Y esto para quienes en algún momento van a ser servidores públicos en el papel de asesores. Por lo general, son las alcaldías y la gobernación que promueven los procesos de expropiación. Pero ese respaldo legal, ese informe o criterio legal que los asesores tienen que dar, tiene que ser minucioso, porque es como cualquier cosa. Yo, propietario, tengo derecho a defenderme. Si considero que aún sea el Estado, no tiene los suficientes argumentos para poder respaldar su expropiación. Y es más, la figura de la reversión les decía, si después de los 2 años de haberse promovido la expropiación, incluso de haber pagado el justo precio, el Estado no mueve un solo ladrillo en ese sector, el propietario del bien puede pedir la reversión de la expropiación, devolviendo lo que se pagó, dice la norma. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado pagó el justo precio, promovió la ley de expropiación y dentro de los próximos 2 años no mueve un solo ladrillo en ese bien, el propietario puede recuperar su bien. ¿Cierto? Entonces es bastante interesante, desde luego, esta figura de la expropiación, pero también en un análisis legal es hay la necesidad urgente de hacer un buen análisis. No a la aventura, no de forma deliberada hacer cualquier informe. No, se trata de privarle al propietario de su propiedad que es privada. De ahí que hay que hacer buenos análisis. Sin ir lejos, en la localidad de Colcapiro, por ejemplo, se ha aprobado el plan maestro de vialidad. Hay que ensanchar calles, hay que aperturar avenidas, pero la primera pregunta, ¿no?, que los afectados hacen, ¿tiene la alcaldía para devolvernos el justo precio? Y la respuesta es no, no tiene plata. Entonces la alcaldía ruega, ¿no?, y dice, por favor, es por su desarrollo, cedan unos metros acá, cedan unos metros allá, y lo hacemos. Y si el propietario dice que no, la alcaldía no va a avanzar porque es propiedad privada. Y si quiere avanzar, lógicamente, avenidas, apertura de calles, ensanche, es de necesidad y utilidad pública. Es. Pero si no hay la capacidad de pagar el justo precio, ya estamos en problemas. ¿Cierto? Entonces, acabamos de ver y cerciorarnos también en el documentalcito pequeño de que en el sector agrario existe la figura de expropiación, los requisitos son los mismos y también el tema del pago del justo precio. ¿Ok? ¿Algo más, chicos, para terminar la primera sesión? ¿O está claro? Doctor, una pregunta. Adelante. Si, digamos, pasados los 2 años, el propietario quiere recuperar su vivienda o algo, su propiedad, digamos, el dinero que le ha dado el Estado, ¿tuviera que devolverlo? Sí, sí, Nicole. La reversión se activa cuando el Estado, una vez habiendo expropiado y pagado el justo precio, no ha movido, si vale el término, no ha movido un solo ladrillo, no ha hecho ninguna obra preliminar. El propietario puede pedir la reversión devolviendo lo que el Estado ha pagado. ¿Listo? Bien, entonces, chicos, hagamos lo siguiente. Estamos llegando al final de la primera sesión, muy rapidito. Denme 2 segundos y les paso el link de la segunda sesión. ¿Ok? Está bien, doctor.